Bien, hoy 22 de abril es el Día de la Tierra, un día muy importante, muy emblemático, dadas las condiciones climáticas. Y aquí, pues, coloqué en esta segunda lámina, coloqué una referencia tomada de Wikipedia, donde se hace mención a la fecha en la cual fue decretado el Día de la Tierra, la bandera emblemática de este día, y algunos datos importantes, como que es un día internacional, fue decretado a consecuencia de los efectos del calentamiento global y pretende generar conciencia sobre los retos para preservar el planeta Tierra, con todo lo que él lleva incluido. Y bueno, hoy es un día interesante e importante. Bien, vamos a continuar con el tema de soluciones. En cuanto al concepto, las unidades de concentración y propiedades cualitativas. La presentación anterior conocimos las unidades químicas de concentración y en esta oportunidad vamos a analizar, a conocer las unidades físicas de concentración. Estas unidades son relaciones entre las cantidades de soluto y de solvente, que desde el punto de vista físico se expresan como porcentajes y no tienen unidades, unidades relacionadas. Es decir, son netamente porcentajes, que repito, involucran la cantidad de soluto relativa a la cantidad de solvente expresadas como un porcentaje. ¿Qué quiere decir porcentaje? Que todos los valores están referidos entonces a una cantidad asociada de 100 gramos de solvente, de 100 con respecto a volumen de solvente, de 100 eh, con respecto al volumen, a la masa de solvente. Vamos entonces a conocer la primera unidad física de concentración. Es el porcentaje referido a masa. Este valor de porcentaje relaciona la masa del soluto en gramos con respecto a una cantidad en gramos de solución, es decir, masa de soluto, masa de solución. A partir de la concentración molal, si nos dan en un problema los datos de concentración molal, nosotros podemos calcular el porcentaje en masa-masa. Esta es la forma de expresar, fíjense que no tiene unidades, solamente nos indica qué términos hemos relacionado, qué cantidades y unidades hemos relacionado. Porcentaje masa de soluto se expresa como masa en gramos de soluto sobre masa en gramos de solución multiplicado por 100. Y esto, como les mencioné, se expresa en porcentaje masa-masa. Otra unidad de concentración es el porcentaje referido a volumen. En este caso se relaciona el volumen del soluto en mililitros, muy importante, presente en 100 mililitros de solución. Como les mencioné antes, el número 100 está involucrado cuando expresamos el resultado como un porcentaje. En estos cálculos se utiliza el valor de la densidad de solución, es decir, si a nosotros no nos suministran el valor de la densidad de la solución, que es masa sobre volumen, es una unidad que está asociada a la masa sobre el volumen que representa esa masa, pues va a ser complicado resolver este tipo de problemas. El porcentaje en volumen de soluto entonces será volumen de soluto en mililitros sobre volumen de solución en mililitros, multiplicado por 100. Y se expresa en porcentaje volumen-volumen. El porcentaje referido a masa-volumen, pues como se expresa aquí, relaciona cantidades que tienen unidades de masa con respecto a cantidades que vienen en unidades de volumen. Podríamos decir que esto es un porcentaje mixto, con unidades mixtas. Aunque, vuelvo a decir, el porcentaje no tiene unidades. En este valor de porcentaje se relaciona entonces la masa del soluto en gramos, referido a 100 mililitros de solución. El porcentaje en masa-volumen será entonces masa de soluto en gramos dividido entre el volumen de la solución. Esta relación, lo que resulta de esta fracción, se multiplica por 100
y se expresa como porcentaje masa sobre volumen. Esta es la forma en la que tenemos que expresar el resultado de este cálculo. Otra unidad física de concentración es el porcentaje referido a partes por millón. Esta forma de expresar la concentración se utiliza en soluciones muy diluidas, es decir, que tienen muy poca cantidad de soluto disuelto. Expresa las partes de un soluto. Fíjense que no hablo de mililitros, no hablo de gramos, hablo de partes. Partes de un soluto presentes en 1.000.000 de partes de solución. En esta ocasión, podemos decir que las partes por millón pueden estar referidas a partes de miligramos en 1.000.000 de partes de solución. Y para soluciones líquidas, 1.000.000 de partes de solución expresado en kilos. Y para soluciones líquidas sería miligramos de soluto por litro de solución. Para soluciones sólidas, repito, se refiere a miligramos de soluto sobre kilogramo de solución, y para soluciones líquidas, miligramo de soluto sobre litro de solución. Por ejemplo, ¿cuál será la concentración en partes por millón de una muestra de 350 mililitros de solución de fluoruro de sodio en agua? Este es el volumen de la solución, que contiene 0,00070 gramos de esa sal disuelta. Lo que tenemos que hacer es referirnos a las posibles relaciones en las que se puede expresar las partes por millón y ajustar las unidades a las requeridas para expresar las partes por millón. 0,7 miligramos es el equivalente a 0,00070 gramos. Lo colocamos en el numerador y lo dividimos en el volumen de la solución expresado en litros. 350 mililitros de solución representan 0,350 litros de solución. Esto es una solución líquida, repito, para la cual se requieren las unidades para la expresión en partes por millón de miligramos por litro de solución. El resultado entonces se expresa en 2 partes por millón de la otra parte, que es el solvente. La solución, perdón, no el solvente, sino la solución. La última unidad de concentración física es quizás una de las más importantes, que tiene sobre todo mucha aplicación cuando se trabaja con gases. Es la unidad referida a la fracción molar. La fracción molar expresa el número de moles de un componente de una solución en relación al número de moles totales de todos los componentes solutos o solventes. Por ejemplo, supongamos que tenemos una solución con 2 componentes, A y B, que obviamente van a ser el solvente y el soluto. Si tuviéramos 2 solutos y el solvente, pues sería una solución con 3 componentes, A, B y C. Pero en este caso podemos hablar de una solución que está constituida por el solvente y el soluto, es decir, A y B. La fracción molar de uno de esos componentes, en este caso del ejemplo, la fracción molar de A, será entonces el número de moles de A, ¿ok?, dividido entre la sumatoria del número de moles de A más el número de moles de B. Este valor expresa la fracción molar de mi componente de esa solución. Una vez que hemos visto las diferentes formas de expresar las unidades de concentración de las soluciones, entiéndase las unidades químicas y las unidades físicas, ya tenemos herramientas para poder resolver problemas de acuerdo a las unidades y de acuerdo a los datos que nos suministre el problema. Podemos tener una amplia variedad de alternativas con el conocimiento de las unidades físicas y químicas para poder trabajar el problema, repito, con los datos que nos den. Vamos a pasar ahora al concepto de propiedades coligativas de las soluciones. Cuando nosotros tenemos un compuesto puro, una sustancia pura, nosotros conocemos las propiedades de esa sustancia que están publicadas en la literatura. Ahora bien, cuando yo hago una mezcla de esa sustancia con otros componentes y logro tener unas características de mezcla homogénea,
Nosotros trabajamos ahí bajo el concepto de solución. En una solución puede ser sólida, puede ser líquida, puede ser gaseosa. Los componentes de esa solución ya no tienen las mismas propiedades que tenían cuando ellos eran sustancias puras. Es decir, una solución tiene entonces unas propiedades características que le confieren los componentes que interaccionan desde el punto de vista físico para darle a esa solución una nueva gama de propiedades físicas, como son, por ejemplo, punto de fusión, punto de ebullición y un concepto adicional que vamos a conocer ahora, que es la presión de vapor. Propiedades coligativas están referidas a las propiedades de las soluciones y de sus componentes en el concepto de esa mezcla. Por lo tanto, hablar de propiedades coligativas de las soluciones es como redundante, pero en algunos textos se expresa de esta manera y pues no está de más colocarlo aquí. Pero, repito, cuando nos hablan de propiedades coligativas, se refiere a propiedades que están inherentes a esas, que son inherentes a esas soluciones y a los componentes que están formando parte ahora de una mezcla y que obviamente interaccionan unos con otros de manera física, no química, para dar como resultado un nuevo estatus de esas propiedades físicas. Cuando dos o más sustancias se unen para dar como resultado una nueva sustancia que llamamos solución, esa nueva sustancia que tiene propiedades que son propias de ella y diferentes a la de los componentes cuando están aislados. Esas propiedades de la solución se llaman propiedades coligativas. Las propiedades coligativas dependen de la concentración de los solutos, pero no de su naturaleza. Recordemos que en una solución el solvente es un componente que no es soluto porque está en mayor proporción. Y los que están en menor proporción, que son componentes de esa solución, se les llama soluto. Vamos entonces a abordar un concepto que no habíamos visto hasta ahora, que es la presión de vapor. Nosotros habíamos visto como propiedades físicas, habíamos visto punto de ebullición, punto de fusión, momento dipolar, también es una propiedad física, y no habíamos tocado el concepto de presión de vapor de una sustancia. Pues bien, para tener una idea de lo que es la presión de vapor, nosotros rápidamente podemos identificar la presión de vapor a una olla de presión. Ciertamente, nosotros de manera cotidiana, de manera bastante elemental, hacemos uso de la presión de vapor de una sustancia líquida para garantizar la cocción rápida de algunos alimentos. Este es un concepto que nos permite entender de manera, repito, muy elemental lo que es la presión de vapor. La presión es una fuerza que está generada por el vapor y el vapor está constituido por partículas, por moléculas en estado gaseoso. Pues bien, vamos entonces a conocer el concepto de la presión de vapor. En esta lámina he colocado un dibujo de lo que parece ser una olla de presión. Ciertamente es una olla de presión en términos culinarios, pero en términos de laboratorio se conoce como un autoclave. Son términos equivalentes. Lo que pasa es que las dimensiones de un autoclave y la presión que puede terminar adquiriendo es de mayor dimensión que la de una olla de presión para uso culinario. Aquí tenemos una olla de metal que tiene seguros que aseguran la tapa, tenemos un manómetro, un medidor de presión y tenemos una válvula de seguridad para liberarle el exceso de presión que se encuentra dentro de la olla. Nosotros no podemos tener un sistema de presión completamente cerrado porque eso es contraproducente. Nosotros debemos de tener una válvula de seguridad que garantice un escape y que permita a todos los elementos de seguridad de este recipiente ejercer su función. Pues bien, aquí en esta olla, que es un volumen cerrado, se coloca agua, se calienta dentro y las partículas en estado líquido del agua pasan a fase gaseosa. Eso aumenta una población de partículas en estado gaseoso que genera ciertamente una presión importante.
Esa presión se mide a través de este manómetro y debe liberarse o se libera de alguna manera a través de esta válvula donde vemos precisamente cómo el vapor de agua es liberado para mantener un equilibrio dentro de la olla de presión. Bien, en una olla el equilibrio de la presión de vapor de agua tiene su origen cuando existe una dinámica entre evaporación y condensación de agua. Por ejemplo, vamos a observar en este dibujo un recipiente, bien, de vidrio, que está abierto, ¿ok? Este recipiente de vidrio que está abierto tiene un volumen determinado y medido de agua. Estas pelotitas moradas que se dibujaron aquí son para diagramar de una manera didáctica lo que nosotros no vemos, pero nos lo quiere hacer ver este dibujo para explicar lo que significa la presión de vapor. Resulta que la interfase entre la fase líquida y la gaseosa, la interfase es esa pequeña zona que colinda entre el espacio gaseoso y el espacio líquido del recipiente que contiene el agua. Pues en la superficie de esta cantidad de agua, de este volumen de agua, está lleno, imaginémonos que está lleno de moléculas de agua. Esas moléculas de agua que todos sabemos que tienen una interacción de interacciones intermoleculares, dipolo-dipolo, de Van der Waals, de puente de hidrógeno, que son las que mantienen el agua en estado líquido. En la superficie, como esas moléculas tienen un lado que está viendo hacia la superficie y por lo tanto no tiene otra capa de moléculas de agua encima, esas moléculas de agua que están en esta interfase tienden a ser arrastradas por algunos elementos del aire para que sean incorporadas a la fase gaseosa. De esta manera, solamente las moléculas que están en la interfase, en la superficie del agua líquida, son las que pueden pasar en algún momento a la fase gaseosa. Y están representadas aquí con estas bolitas moradas. Estas moléculas de agua, una vez que pasan a la fase gaseosa, también pueden retornar a la fase líquida, a menos que, como ocurre en este recipiente que está abierto, estas moléculas de agua puedan ciertamente pasar a este espacio más amplio y el retorno hacia la fase líquida se haga más complicado. De esta manera, presenciamos nosotros a lo largo del tiempo lo que conocemos como un proceso de evaporación del agua a temperatura ambiente. Cada vez más moleculitas de agua desde la superficie de la fase líquida van a estar incorporadas a la fase gaseosa y van a terminar perdidas en todo este espacio que le brinda el recipiente abierto. Repito, esto es lo que nosotros conocemos como proceso de evaporación de agua y que todos conocemos de una manera muy elemental por simple inspección cualitativa. Cuando dejamos un vaso de agua eternamente sobre una mesa, veremos que a medida que pasa el tiempo, ese vaso de agua abierto, ¿ok?, destapado, va a terminar seco, porque toda el agua se habrá evaporado a temperatura ambiente. No lo estamos calentando, pero es este proceso de equilibrio de presión de vapor de agua. ¿Qué es equilibrio? El proceso entre que sale la molécula de agua y vuelve a caer a la fase líquida. Ahora vamos a hacer la misma observación, vamos a tratar de dibujar este proceso de evaporación, pero ahora bajo la situación de que tenemos un envase cerrado. El envase cerrado va a impedir que las moléculas de agua que han sido incorporadas a la atmósfera que está encima de la superficie líquida del agua, va a impedir que esas moléculas de agua, repito, en estado gaseoso, se vayan. Y vamos a generar un proceso ciertamente de equilibrio, que significa que como ellas están presas en este volumen determinado de mi recipiente, ellas van a estar en la fase gaseosa y en algún momento volverán a caer, hasta que se establezca un equilibrio a lo largo del tiempo, que significa que se va a determinar cuántas moléculas van a permanecer en estado gaseoso sin variar y cuántas moléculas van a permanecer en estado líquido sin variar en un proceso de evaporación. Esto va a terminar generando en el punto de equilibrio líquido-vapor de esta
cantidad de agua, una cantidad de moléculas en estado gaseoso a una temperatura determinada, a una presión constante, porque tengo un recipiente cerrado, van a terminar generando una fuerza, una presión que se va a ejercer sobre la tapa, que se va a ejercer sobre las paredes. Esta presión de estas moléculas de agua que están en estado de vapor, la puedo yo medir a través de un pequeño instrumento que coloco aquí, que es un manómetro de mercurio que coloco pegado al recipiente, en el cual se va a determinar una diferencia de presión a través de la diferencia de la superficie de los dos niveles de mercurio y vamos a poder hacer una lectura de la presión de vapor de estas moléculas en estado gaseoso, repito, una vez que se alcance el equilibrio. ¿Y qué es el equilibrio? Cuando ya no voy a tener una variación en el número de moléculas de agua y tampoco en el número de moléculas de agua en estado líquido, repito, con respecto a las que están en estado gaseoso. Eso se consigue al cabo de un tiempo y al cabo de un tiempo la presión ya no va a variar y esa es la presión de vapor que nosotros vamos a poder darle lectura y reportar como la presión de vapor del agua en estas condiciones de presión y temperatura. Aquí, en este gráfico, se muestra lo mismo que acabo de decir, pero en el caso de que tengamos agua líquida. En este caso, tenemos este recipiente cerrado, ¿ok? Donde hemos colocado una cantidad de agua. El agua la hemos congelado, le hemos añadido un manómetro de mercurio que cuando tenemos el espacio vacío no tiene lectura de presión, quiere decir que aquí adentro no hay moléculas, ¿ok? Es un espacio vacío donde no hay moléculas de ningún tipo. En la medida en que el agua líquida se va calentando, vamos a iniciar un proceso de evaporación normal porque, repito, a calentarse, al pasar de líquido, al pasar de sólido a líquido, ¿ok? De sólido a líquido, la energía cinética de las moléculas va a aumentar en movimiento y se va a favorecer que algunas de ellas se desprendan de la superficie y pasen a la fase de vapor. En este dibujo vemos que cuando pasa un tiempo y este líquido congelado, que es un sólido en realidad, se logra pasar al estado líquido, hay una cantidad de moléculas que desde la superficie se desprendieron a la fase de vapor. Estas moléculas van a ejercer una presión que se va a sentir en el manómetro de mercurio. Esta presión va a empujar este lado de la superficie del manómetro hacia abajo. Esta va a subir porque esto está cerrado, este extremo de aquí está cerrado y la diferencia en la altura se mide como una diferencia de presión, es decir, como la presión que está ejerciendo las moléculas del líquido que se han logrado evaporar. Aquí dice líquido y no agua. Yo puedo asumir que es agua perfectamente. ¿Ok? ¿Qué pasa con la presión de vapor de agua cuando se disuelve en ella un soluto? Es decir, ya sabemos nosotros que el agua tiene una presión de vapor que podemos medir. Todos esos datos de presión de vapor están publicados en la literatura y nosotros tenemos acceso a ellos para resolver cualquier problema. Nosotros vamos a trabajar con soluciones acuosas, ¿cierto? Pues nosotros podemos conocer qué pasa con la presión de vapor de agua cuando en ella tenemos uno o dos solutos disueltos. Y eso es lo que vamos a analizar ahora. Cuando tenemos una solución acuosa con un soluto que no es volátil, y este dato no nos da el problema, la presión de vapor del agua va a disminuir. Eso es así. Cuando tenemos un soluto volátil, la presión de vapor del agua, del solvente, va a aumentar. Vamos a ver nosotros cómo, desde el punto de vista químico, utilizando ecuaciones matemáticas, se pueden conocer relaciones que nos permitan trabajar estos datos con respecto a la presión de vapor del agua cuando tiene un soluto disuelto. Para expresar este hecho experimental que mencionamos en la lámina anterior, vamos a utilizar ecuaciones matemáticas y una de ellas se conoce como la ley de Raoul. La ley de Raoul es una relación matemática que expresa lo siguiente. PA igual a la fracción molar de A, de ese componente A,
por la P superíndice 0 de A. ¿Qué lectura le damos a estos datos? PA es la presión de vapor del componente A, la presión de vapor del componente que yo quiero medir, cuando él está formando parte de una solución. Recordemos que esto forma parte de las propiedades coligativas, la variación de presión de vapor. XA es la fracción molar de ese componente A al cual yo quiero medir la presión de vapor. Y P0A es la presión de vapor de A cuando él no forma parte de la solución, es decir, cuando está puro. Si el soluto es no volátil el soluto, solo se considerará para la presión de vapor del compuesto, ¿ok? Solo se considerará en la solución la presión de vapor del solvente. ¿Por qué? Porque supongamos que A es el soluto no volátil. Si es un soluto no volátil, su presión cuando está solo es 0 y 0 por su fracción molar es 0. Entonces la presión de vapor de A en esa solución va a ser 0. Si el soluto y el solvente son volátiles, es importante tener en cuenta que la suma total de las presiones de cada uno de ellos es la presión total de la solución. Por lo tanto, la presión total de la solución será igual a la presión de A más la presión de B. ¿Y cómo las calculamos? Aplicando la fórmula de la D de Raoul. Vamos a hacer un problema para visualizar cómo se maneja esta ecuación y lo fácil que es calcular las presiones parciales de cada uno de los componentes de una solución y darnos cuenta que efectivamente varían cuando están formando parte de una solución que cuando están solos, como sustancias puras. En este caso, el problema nos dice, un mol de glucosa se añade a 10 moles de agua. Ya nos están dando con estos datos la posibilidad de calcular la fracción molar, porque nos dicen que tenemos un mol de glucosa añadido a 10 moles de agua. Si la presión de vapor del agua pura a esta temperatura es de 23,8 milímetros de mercurio, ¿cuál será la presión de vapor de la mezcla? La glucosa, ese es un dato que se informa en el problema, se debe de informar, la glucosa no es volátil. Por lo tanto, el P sub 0 de la glucosa, es decir, el P sub 0 no, el P superíndice 0, cuando está sola es 0. Entonces, la glucosa no aporta ninguna presión parcial. Por lo tanto, nos vamos a basar en la expresión de PA superíndice 0 por la fracción molar de A para calcular qué tanto disminuye la presión del solvente puro, que es agua, cuando se halla en esa solución de glucosa. Por lo tanto, sabemos que la presión del agua es 23,8 milímetros de mercurio a esta temperatura de 25 cuando ya está sola. Calculamos la fracción molar del agua, que la podemos calcular perfectamente porque conocemos los moles de agua, 10, sobre 11, que son los moles de agua, más los moles de glucosa. Esta fracción molar para el agua nos da 0,909. Ahora se aplica la ley de Raoul. La ley de Raoul nos dice que la presión parcial del agua es su presión parcial cuando está solo, su presión cuando está solo, perdón, por la fracción molar del agua. Este resultado nos da 21,63 milímetros de mercurio. Recuérdense que las fracciones molares no tienen unidades y esa es la razón por la cual esta multiplicación nos da las unidades referidas solamente a la presión. Esto significa que la adición de un mol de glucosa a 10 moles de agua produce un descenso en la presión de vapor de agua igual a 2,17 milímetros de mercurio. ¿Ok? Quiere decir que la presión de vapor de agua va a ser menor que la presión de vapor de agua sola. Ahora yo les pregunto, y les dejo la pregunta, si yo tengo una solución de 1 litro de agua con 30 gramos de glucosa, ¿tendré que calentar más o tendré que calentar menos para alcanzar el punto de ebullición de esa solución? Piensen un poco en el resultado que acabamos de observar para que le den respuesta a esta pregunta que les acabo de hacer. Y hasta aquí
Hemos visto entonces una de las propiedades coligativas, hemos visto las unidades de concentración física y ya tenemos algunos datos importantes, algunos conceptos importantes para resolver problemas.